¿Estás buscando un montaje multimonitor para disfrutar de la mayor ergonomía mientras juegas, trabajas o utilizas tu PC con dos monitores en una distribución lado a lado, es decir, los dos pegaditos o de bajo perfil? Pues quédate con nosotros porque hoy estrenamos marca en el canal y te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy traemos un vídeo un pelín diferente, y es que aunque la caja esté con la denominación al revés porque la he abierto por donde no es, estrenamos marca en el canal de Gaming.es y es Ergotron, una marca de renombre en el ámbito de la ergonomía con la que vamos a empezar analizando un sistema o una montura multimonitor para instalar dos monitores en posición lado a lado, es decir, uno al lado de otro, o con una configuración de bajo perfil siempre y cuando sea lado a lado. El Ergotron LX Dual lado a lado o side by side, que es como viene en la web del fabricante, que básicamente es pues eso, que montan los monitores uno al lado de otro. Os avanzo que va a ser un vídeo con más cortes de lo habitual, ya que normalmente solemos hacer toda la grabación de una tacada, pero vamos a ir viendo diferentes partes porque voy a tener que cortar para montar, editar y que quede un vídeo lo más limpio, cortito y sin dejarnos nada en el tintero. El embalaje, la verdad, me ha sorprendido. Viene todo súper protegido, con mucho corchito y perfectamente compartimentado y todo perfectamente embolsado. Mirad qué pedazo de soporte para anclar a la mesa. Es una auténtica pasada. Es un montaje que ya os digo, me ha sorprendido mucho por el nivel de acabados y de materiales que tiene y la capacidad de adaptarse a grosores de escritorio simplemente brutales. Tened en cuenta, mirad la apertura que hay y tiene otra montura más amplia, pudiendo llegar a los 76 milímetros. En el caso de que utilicemos la montura de los típicos agujeritos de los escritorios que vienen preparados para instalar este tipo de brazos o soportes de monitor, o hasta los 66 milímetros si utilizamos este soporte, que es una pinza trasera donde engancharemos los dos brazos. Pudiendo regularlo, como veis, en tres grosores diferentes para adaptarlo al grosor a la amplitud de nuestra mesa y que quede perfectamente sujeto. Además, el soporte permite que lo acerquemos o lo alejemos, hacia nosotros con una amplitud de hasta 64 centímetros para ubicarlo a la distancia perfecta de nuestros ojos. Y mirad qué preciosidad de soportes. Pero hay más cositas de las que vamos a hablar. Ofrecen un rango de movimiento brutal, que ahora lo vamos a ver sobre la marcha, y podremos montar dos monitores de hasta 27 pulgadas cada uno, soportando un peso máximo por cada brazo de 9,1 kilos, lo cual le da un peso máximo al soporte total de 18,2 kilos. Otro aspecto a tener en cuenta es que en este caso no encontramos los típicos resortes de gas, sino que cuenta con una tecnología patentada por Ergotron que se llama CF o Constant Force, que son unos resortes helicoidales que sustituyen a los pistones de gas tradicionales de los soportes de gama alta, ofreciendo una regulación mucho más sencilla, que podremos regular, igual que los pistones de gas, con un simple giro de destornillador, para que apliquen una fuerza constante y poder manejar el monitor, o los monitores mejor dicho, sin que se nos bajen o se nos suban solos, de una forma mucho más cómoda, rápida y práctica. Vamos a montarlo y seguimos hablando. Bien, antes de instalar los monitores, quería destacar que, como veis, viene con un nutrido grupo de accesorios, tornillería, herramientas. Esto sería para un montaje, como hemos dicho, en el caso de que el escritorio tenga un agujero, entonces podamos instalarlo hasta 76 milímetros, incluso abrazaderas para gestionar el cableado. Viene muy completito, materiales de primerísima, y encontramos dos posibilidades. Bien, montarlo solo con este extensor para que no esté tan lejos del fondo del escritorio, no sea un brazo tan largo, y así también se permite un montaje tanto normal, que quedaría a esa altura como máximo de alto, o de bajo perfil,
que tendríamos el monitor pegado al escritorio, ¿vale? En el caso de que optemos por montar el brazo articulado con este, que sería, como veis, este de aquí, obviamente tenemos una gestión de la profundidad mucho más amplia, podemos tener el monitor más arriba y más pegado hacia nosotros, pero eso no quiere decir que no llegue también, como veis, a la altura del escritorio por si queremos una configuración de bajo perfil, es decir, tener las pantallas inclinadas justo delante del escritorio y orientadas hacia nosotros. Y que decir tiene, cuidado con los muelles, que podremos rotar por completo la pantalla 360 grados, esto rota hasta chocar con el otro brazo, casi 360 grados como aquel que dice. También lo podemos regular en inclinación, en altura como habéis visto, y en la longitud pues mediante el ajuste de esto. La fuerza se gestiona, la fuerza de los resortes se gestiona desde varios tornillos que tenemos en las diferentes articulaciones para poder aplicar esa fuerza constante, como hemos dicho, en la tecnología CF, y poder realizar un ajuste sin que pase, como habéis visto, que obviamente esto es sin peso, se vaya el brazo para arriba solo y nos dé un susto o nos quite algún diente. Puntos a destacar, pues la verdad, el nivel de acabados y de materiales me parece simplemente excepcional, es un montaje sumamente premium, pero vamos a verlo con dos monitores de 24 pulgadas para que lo podáis ver cómo sería el acabado final. Para ello vamos a montar un Huawei Display 24,1 que tenemos aquí de una review que hicimos hace poquito, y también un Asus de 24 pulgadas también, un formato 16 décimos, es un modelo destinado más a un uso profesional, y podremos tener dos monitores de 24 pulgadas juntitos para ampliar horizontes y poder trabajar con mayor amplitud y con la mejor ergonomía gracias a este Ergotron LX Dual. Y comenzamos, como veis, entre pantallas la parte final del vídeo. Como veis, ya tengo montados el Asus ProArt de 24 pulgadas y el Huawei Display de 24 también. Y como estáis viendo, en el Asus podemos tener un perfil de ultra baja configuración. Me ha sorprendido muchísimo, se me había olvidado que el brazo extra, este central, tiene una carcasita para pasar los cables por la trasera, mientras que el superior sí que es verdad que para eso vienen las bridas, para tenerlo por aquí sujeto. Me ha sorprendido mucho que esta bisagra de aquí apenas hay que tocarla. Tiene un desplazamiento, como veis, sumamente preciso. Esto con los de gas tienes que pegarte un rato con el tornillito ajustando para que se quede bien. Y aquí no he tenido que tocar absolutamente nada. Y tiene un ajuste, como veis, súper suave. Un giro súper fluido. Es una auténtica gozada. Yo, la verdad, es que tenía mis dudas sobre esta tecnología CF de Ergotron, ya que a fin de cuentas es la primera vez que probamos la marca. Y estas cosas, hasta que no las pruebas, no sabes si realmente son fiables, pero la verdad es que supera con creces la experiencia que tenía yo ya con soportes para monitores de gama alta con resortes de gas. Me encanta. Ajuste total, como ya hemos dicho anteriormente, rotamos, basculamos, lo puedes ajustar como quieras, incluso el modo perfil ultra bajo, que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, como veis, sobre todo en este, que lo tengo ya inclinado y ajustado, más que nada para que se me pueda ver, y me flipa, simplemente me flipa, no lo puedo decir de otra forma. Ergotron de 10, un soporte multimonitor, simplemente de 10 en todos los sentidos, en rangos de giro, os dejaré un diagrama con todos los ángulos de giro de cada parte, de cada bisagra o cada articulación del soporte, en ajuste, en ergonomía, materiales chapó. La experiencia de uso es súper fluida, súper precisa, no se te sube el monitor solo, no se te baja solo, es una auténtica gozada y no he tenido que ajustar ni un solo resorte, una auténtica pasada, cosa que con los de gas, incluso para un 24, un 27 pulgadas, hasta he hecho hasta de 34, tenías que estar peleando para que
mientras estás editando no lo vas notando y se te va bajando, se te va subiendo y acabas prácticamente de rodillas en el suelo. Con esto ha sido montar y disfrutar. Por todo esto, y a pesar de que sabemos que no es una montura precisamente barata, recomendamos muchísimo este Ergotron LX Dual en su versión side by side o lado a lado, con este maravilloso perfil, un modo perfil ultra bajo, por sus materiales, por su facilidad de uso, por su control total gracias a la tecnología ConstantForm de Ergotron y por una experiencia de uso sublime. Y pese a que ya hemos dicho que tiene un precio algo elevado, tampoco es de los más caros que he visto, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio. Recomendado no, recomendadísimo. Esto a día de hoy en ergonomía es lo mejor que he probado nunca. Lo mejor. Y no es un titular rotundo para atraer más viewers, sino que es mi opinión sincera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.